Bueno, profesor, mi nombre es Renzo Ruti y le voy a explicar la experiencia 1 del laboratorio 2. La pregunta uno dice, ¿cuánto es cuánto de voltaje se obtiene en la salida y cuál es el código del diodo sender utilizado? El voltaje de salida siempre va a ser el voltaje máximo, que sería 9.5. Y el código sería GZ9 grado C2, el mínimo 9.2, el máximo 9.5, según el datasheet. Ahora, la segunda pregunta, ¿es apropiada la resistencia que acompaña el diodo sender? Sí es apropiada porque está, por así decirlo, en su tope, en su capacidad suficiente. ¿Y cómo llego a que es 9.5 voltios? Porque llegué a la conclusión porque eso fue lo que se explicó en clase. Ahora, dice colocar las cargas, y dice, con todas las cargas el regulador cumple bien su función. Digo, la corriente máxima, por ejemplo, en la segunda pregunta, ¿cuánto de corriente máxima puede proveer este regulador? La corriente máxima siempre va a ser, como le dije, el tope de la corriente, ¿no? Por la resistencia en serie. Si el voltaje, por ejemplo, el voltaje que está a la salida se mantiene estable, o sea, se mantiene cerca al valor nominal del sender, eh, todas las cargas, el regulador cumple bien su función en toditas. Soy el alumno Almonacid Alcántara David. Acabo de explicar sobre la experiencia 2, que es lograr una fuente de voltaje DC a partir de una fuente de voltaje AC. Entonces, al realizar el circuito de rectificación de onda completa utilizando 4 diodos de rectificadores, pues se logró apreciar que en una onda alterna presentaba algunas interrupciones. Esto se debería por las juntas en la verificación del pulsante de salida. Luego colocamos una carga de 1K de ohmio y respondiendo a la pregunta si había diferencia con la anterior gráfica. Pues sí hubo diferencia porque se observó que las ondas eran más definidas y ya no presentaba interrupciones. Esto era debido a que en este circuito ya era un circuito cerrado y que la caída de tensión, que presentaba una caída de tensión, ¿no? Y por eso su gráfica en las ondas salía más definidas. Luego añadimos un filtro al rectificar, lo cual lo que era una señal de alterna se volvió a una señal continua, así como podemos observar en la gráfica. Y por último, ¿a qué se debe la diferencia en cada caso? Pues simplemente se debe a los diferentes tipos de cargas que teníamos, ya sea 100 ohmios, 1 kilo ohmio o 10 kilo ohmios. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Peceros. En esta oportunidad me tocó hablar sobre la experiencia 3, que es, bueno, el transistor BJT. En este caso el primer paso a realizar fue identificar qué tipo de transistor se iba a utilizar, si era un PNP o un NP. Viendo el datasheet, nos dimos cuenta que fue un PNP. Bueno, acá en la segunda parte nos piden un circuito de conmutación del bombillo utilizando un transistor en el que se controla el on y el off con una fuente de 5 voltios. Bueno, acá se puede ver ya la imagen con con el encendido del bombillo con una fuente de 5 voltios. Y acá nos pide cuál es la resistencia de la base ideal que se debe diseñar para lograr una extracción fuerte, ¿no? Bueno, acá vemos, vemos ya la fórmula, los pasos a seguir. Y para la resistencia base es voltaje fuente menos voltaje base emisor sobre la base corriente, lo que nos da un resultado de 828 ohmios. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Rojas. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la experiencia número 4, que es el control de la conmutación de un bombillo vehicular con un transistor MOSFET. La primera pregunta es especificar las principales características del transistor MOSFET. En este caso, tenemos un transistor MOSFET IRF540 de canal N con una disipación máxima de 125 watts, un voltaje drenador de fuente máximo de 100 voltios, una corriente de drenaje de 27 amperios y su drenaje de puerto fuente es de 20 voltios, con una tensión umbral de 4 voltios y una resistencia que en estado encendido es de 0.077 ohmios.
Continuando con lo que es la segunda parte de la experiencia número 4, tenemos la prueba del transistor MOSFET. En este caso, observamos aquí que si realizamos la conexión del circuito de manera correcta, podemos hacer el encendido del bombillo usando lo que es el transistor MOSFET. Y para terminar, nos piden cuál es la diferencia del transistor MOSFET con el transistor BJT. En este caso, la principal diferencia entre los transistores BJT y el MOSFET es que el MOSFET controla el encendido del bombillo mediante un voltaje, lo que esto implica un menor consumo de energía, ya que a diferencia del transistor BJT, eh, el BJT requiere una corriente continua. Además, los transistores MOSFET son más eficientes en aplicaciones de alta potencia, mientras que los BJT tienden a generar más calor y son menos eficientes en este tipo de aplicaciones. Gracias.